alcanzable. Como dicen siempre, tírale a la luna y vas a llegar a las estrellas. Pero siempre es importante plantearnos metas realistas, ir midiéndolas y monitoreando. Porque ¿qué pasa si nosotros nos ponemos una meta demasiado ambiciosa y no la cumplimos? Pues nuestro cerebro se acostumbra a decir, ¿sabes qué? Pues no cumples tus metas, dijiste que ibas a vender tal cantidad o que ibas a tener tal utilidad y no lo logras. Entonces, por eso es importante irnos planteando metas chiquitas también, las vamos a ir alcanzando, lo vas cumpliendo y ¿qué pasa? El subconsciente no sabe de chiquito o grande. Si nosotros nos acostumbramos a ir cumpliendo nuestras metas, para el cerebro, para la mente, va a ser lo mismo cumplir una meta chiquita a llegar a alcanzar una meta grande. Porque recuerden que la parte de las finanzas, el 80% es mental. Tenemos la parte de la relevancia, que para mí, ¿qué propósito tiene esta meta? ¿Por qué es importante para mí? Yo creo que de esta técnica, lo que más, todas te van a hablar, la mayoría te va a hablar de eso. Pero esta parte de la relevancia o el propósito es lo que te va a hacer que tú no tires la toalla ante cualquier reto, ante cualquier situación, que sí o sí como empresarios lo tenemos y constantemente. Entonces, tienes que fijar un propósito. ¿Cuál es el propósito de ganar esa cantidad? Porque quiero tiempo, porque quiero adquirir una propiedad. ¿Cuál es el propósito realmente de yo alcanzar esa meta? Y eso es lo que nos va a mantener firmes en los momentos cuando hay retos o situaciones. Y tiene que tener un tiempo determinado. ¿Qué quiere decir? Que si yo digo que va a ser en un año, lo voy a ir midiendo. Si en un año yo me propuse generar una utilidad, no sé, de 120,000 pesos hablando en números cerrados, ¿qué quiere decir? Que entonces al mes yo tengo que generar una utilidad de 10,000 pesos. O si son 12 millones, de 1 millón al mes. Y eso lo vamos a poder ir midiendo y monitoreando. Nadie llega a ningún lado si no sabe a dónde va. Si no tenemos un mapa, si no tenemos un plan, difícilmente vamos a poder llegar. Aquí hablando de conoce los números de tu empresa, aquí vamos a establecer nuestro modelo de negocio, porque sí o sí podemos tener, no sé si me gusta compartir a qué se dedican sus empresas o a qué se dedican sus negocios. ¿Alguien que quiera compartirlo? Fabricación y venta de contenedores de agua. Contenedores de agua. Por ejemplo, aquí sus líneas de ingreso, ¿cuáles serían? La fabricación. La fabricación y la venta. Y la venta. Entonces tenemos, bueno, fabricación y venta podría entrar en uno, pero prestan algún servicio adicional a eso. Instalación. Instalación, pero por ejemplo ese es otro servicio independiente, es otra línea de negocio. Entonces es bien importante que yo tenga claridad en mis números por líneas de negocio. Porque ¿qué pasa? Tenemos la fabricación y comercialización del producto y por otro lado tengo la prestación de un servicio. Entonces yo tengo que tener identificados mis números por línea de negocio, así como los ingresos y los gastos. ¿Por qué? Porque tengo que tener claridad en qué línea me está dejando más utilidad o en qué línea está habiendo gastos. A lo mejor en la fabricación puede ser que estemos ahí, como involucra muchos costos, todo lo que es fabricación, insumos, producción, determinación al momento de vender, gastos de venta, logística. A lo mejor puede ser muy buen negocio, pero si tengo una fuga ahí, puede ser que me esté dejando más rentabilidad la parte de la prestación del servicio. Entonces, por eso es importante nosotros identificar por línea de negocio nuestros ingresos y nuestros gastos, aunque sea la misma empresa, aunque sea la misma razón social, yo tengo que saber qué línea de negocio me está haciendo más rentable o cuál es la que me está dejando mayor rentabilidad si lo que yo estoy buscando es rentabilidad. Que yo creo que la mayoría del momento de tener un negocio pues es lo que buscamos. Para poder nosotros tener esta información, sí o sí tenemos que llevar y manejar un estado de resultados. Hay veces que al momento de nosotros escuchar balance, estado de resultados, decimos, ¿sabes qué? Pues eso es del contador, eso deja de ser el contador. La realidad es que no, el contador sí va a llevar unos estados financieros. Por ejemplo, nosotros en el despacho pues llevamos la parte fiscal. Entonces a mí me llegan los números ya fiscales. Pero antes de llegar a esos números fiscales, tenemos que tener números administrativos, porque es lo que nos va a permitir tomar decisiones correctas para crecer el negocio. Entonces, pues la verdad es que no es más que un reporte de ingresos y egresos. Hay veces que se escucha como estado de resultados, decimos, ¿qué es eso? Y no es más que un reporte de cuánto es lo que yo estoy vendiendo, cuáles son mis ventas y cuáles son mis gastos. En el tema de gastos, pues ahí lo manejamos como costo de ventas, que en el caso de
de la fabricación o cuando tenemos un proceso de producción es cuánto me cuesta a mí fabricar esta pieza, esta silla, cuánto a mí me cuesta fabricar, es el costo que yo voy a tener. Tenemos lo que son gastos generales, todo lo que me implica la parte de la operación, cuáles son mis gastos, ahí también se puede dividir en lo que son gastos generales, gastos administrativos, que son los gastos fijos, y gastos de venta. Ahí, con mucho gusto, pues aquí están, costos directos, insumos materiales, mano de obra, luego gastos indirectos, gastos operativos, gastos administrativos y gastos de venta. Con mucho gusto les puedo compartir un formatito en Excel muy sencillo, pero creo que es de mucha utilidad, si no lo llevan, pues para poder implementarlo, y de ahí cada quien le va haciendo modificaciones y adecuando de acuerdo a las necesidades de cada empresa. Entonces tenemos lo que son nuestros gastos. Obviamente no debemos de descuidar la parte de la nómina, que es uno de los rubros más importantes en el tema de fabricación. El pago del IMSS, el Infonavit, pues ahí vienen gastos operativos, gastos administrativos, y eso nos va a dar nuestro total de gastos. A estos gastos, ingresos menos gastos, me da mi utilidad. Esta utilidad hay que considerar también al momento de nosotros tener estos números. Aquí, por ejemplo, esto es sin IVA. Uno de los grandes temas de las empresas es el pago del IVA. Al empresario le cuesta pagar el IVA, a pesar de que nosotros sabemos que el IVA es un impuesto que no es de nosotros, que nosotros lo cobramos al cliente, disminuimos lo que nosotros pagamos y lo pagamos a la autoridad. La verdad es que ya cuando esté en el banco, pues ya es de nosotros, ¿no? O sea, ya es cuestión de cultural, creo yo, de que al momento nosotros le recomendamos a nuestros clientes, ¿sabes qué? Cuando te llegue el ingreso a tu cuenta, separa el IVA y manda a otra cuenta. Sepáralo, te aseguro que si tú lo separas, con ese IVA te va a alcanzar para tus impuestos, para tu pago de IMSS, porque al final de ese IVA que nosotros cobramos, pues vamos a disminuir el IVA que nosotros pagamos a nuestros proveedores. La diferencia es la que vamos a pagar. Pero si nosotros aplicamos esa disciplina, esa nueva política de control interno de la empresa, de cuánto llegue el dinero, separamos el IVA, créanme que va a ser mucho más sencillo al momento de pagar los impuestos. Tengo un cliente que de repente es un poquito ahí se desfasa, no quiere pagar, y le digo, oye, ¿sabes qué? Pues mira, aquí están tus impuestos. No, pero ¿cómo voy a pagar esos impuestos? Si los tuviera, los pagaba. Digo, pues es que no es que los tengas, esto es lo que determinó de acuerdo a la operación que tú tienes. Ahora, si no te alcanza para pagar los impuestos, entonces yo me iría a revisar tu determinación de costos, cuáles son tus cotizaciones, que esto es revisar que lo estás haciendo bien, porque si estás vendiendo todo esto y te estoy diciendo que vas a pagar esto, pues es porque estás generando una utilidad. Si no te está quedando esta utilidad, entonces tu problema no es fiscal, tu problema es financiero. Y sí se regresó a revisar sus costos y pues se dio cuenta que estaban cotizando mal. Ahorita la mano de obra, pues todo lo que incrementó el salario diario, el tema de pago de IMSS, Infonavit y pues sobre nómina, la verdad es que el costo de mano de obra incrementó considerablemente. Entonces, si el empresario no tiene estos números o se quedó con los números de hace no sé cuántos años y él piensa que por porcentaje lo puede aplicar, pues estamos en un error. Entonces, es importante regresar a las bases y revisar si desde mi cotización yo estoy aplicando de manera correcta. Y eso me lo va a dar, pues, estos números. Si aquí yo estoy teniendo una pérdida o no tengo la utilidad que yo esperaba, entonces tengo que regresar a la parte del costo para verificar que esté de manera correcta. Entonces, también tenemos que considerar, pues, el pago de impuestos. Aquí estamos hablando de montos sin IVA, tengo que considerar el pago del ISR. Para personas morales, la tasa vigente de ISR, pues, es del 30%. Entonces, pues, tengo que considerar yo aquí, bueno, si yo tengo esta utilidad, tendría que pagar esto de ISR. Antes, de manera interna, ahora que se me hace mucho, entonces ya me acerco, oye, contadora, ¿sabes qué? Para este mes estoy proyectando una utilidad de tanto, la verdad es que prefiero invertirlo en capital para mi empresa, en algún activo, más prestaciones para los trabajadores, prefiero invertirlo en eso que a lo mejor pagar ese impuesto. Entonces ahí es cuando empezamos a analizar de acuerdo a la necesidad de cada cliente y vemos cómo poder disminuir este pago de ISR generando un beneficio para los trabajadores o para la misma empresa. Pero hay que considerarlo. Si ustedes no tienen esta información administrativa, pues ya cuando llega el contador, pues ya, si te llegó esta utilidad, pues ya no te voy a poder ayudar. ¿Por qué? Pues porque ya no estamos en tiempo.
Estos números los tienen que tener claros antes de que cierre el mes, hablando de personas morales de reciclo, que se paga en base al flujo de efectivo. Si es de régimen general, pues nos permite tener una planeación un poquito más durante el año, porque pagamos por coeficiente de utilidad. ¿Sí saben la diferencia ¿son personas morales todas, personas físicas? ¿Morales? Física. Física. Ok. La física paga en base al flujo de efectivo. ¿Qué quiere decir? Lo que efectivamente yo cobro en el mes, esto es lo cobrado y lo pagado. De ahí tenemos esta utilidad y este ISR se paga de manera progresiva. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo de la utilidad nos corresponde una tasa de ISR. Puede ir desde un 10% hasta un 35%. La persona moral, existen dos regímenes fiscales, que es el régimen simplificado de confianza, que paga en base a la física, lo efectivamente cobrado contra lo efectivamente pagado. La diferencia es que el ISR es una tasa fija del 30%. Nos preguntan en línea, bueno, si se escucha, aquí está, ¿cómo se justifica ante el SAT ese movimiento entre cuentas al separar el IVA en dado caso que se separe una cuenta de otro banco o similar? Fernanda pregunta. Ok, Fernanda, la justificación pues es un traspaso entre cuentas. Al final del día tú estás pasando de una cuenta hacia otra cuenta tu IVA. Entonces, al contador solamente se le indica es un traspaso entre cuentas. Se considera un ingreso al momento que yo registro que es el pago de un cliente y simplemente yo voy a apartar eso a otra cuenta. Entonces, la justificación es un traspaso entre cuentas y se le indica al contador. Y no tiene ningún efecto fiscal. Para conectar con Entonces, la persona moral tiene dos regímenes fiscales, como les platicaba. El régimen simplificado de confianza, que es la única diferencia es que aquí paga sobre un ISR fijo del 30%. En algunos casos, pues conviene más la persona moral porque es el 30%. Y en otros casos, pues la persona física puede pagar hasta el 35%. ¿Cuál es el mejor? Pues dependiendo de las actividades y la operación de cada quien. Hay veces que yo les podría decir, ¿sabes qué? Pues quédate como persona física. Pero las empresas les requieren que sean personas morales. El cliente requiere que sea una persona moral. ¿Por qué? Porque da mayor certeza, mayor seguridad. Entonces, pues va a depender de la persona. Entonces es diferente la tasa de reciclo para una persona física que para una moral, ¿verdad? Sí, totalmente. De hecho, el reciclo para persona física es totalmente diferente. Ese paga en base a sus ingresos. La verdad es que es un muy buen régimen, es un régimen muy noble. Ahí lo máximo que podríamos pagar de impuestos es el 18.5%. O sea, ustedes dicen, ¿sabes qué? Ese régimen es como muy recomendable para freelancer, para quien presta servicios y no tiene tanto gasto. ¿Por qué? Porque, no sé, por ejemplo, yo cobro 100,000 pesos al mes, pero pues mis gastos son mis gastos personales, que muchas veces no son deducibles. Entonces, ahí el reciclo paga en base a sus ingresos. Puede ir de un 1% a máximo un 2.5%. ¿Qué quiere decir? Que aquí no se involucran todos estos gastos para determinar el ISR. Paga en base a estos ingresos. La limitante del reciclo es que es hasta 3.5 millones al año, que son como 290,000 pesos por mes masivo. Entonces, sí, se acumula. Total que en un ejercicio fiscal de enero a diciembre no exceda los 3.5 millones al año. Pero la verdad es que es un régimen muy noble. Ahí no involucramos deducciones, por eso les decía máximo lo que pagamos en total, incluyendo el IVA, es el 18.5%. Si yo genero 100,000, digo, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada de deducciones, no quiero facturar, yo pago mi IVA, al final del día yo le cobré 100,000 pesos, más 16,000 le cobré a mi cliente de IVA, pues le pago los 16, más el 2.5% del ISR, que serían 2.500, pago 18.500 y me olvido de comprobar los ingresos. Entonces, es un régimen noble. Quien pueda estar en ese, la verdad es que ahorita ha ayudado a muchas personas, entonces pues se recomienda. Entonces tenemos régimen simplificado de confianza, que es el reciclo persona física, paga sobre los ingresos. Pero el régimen general de ley paga sobre la utilidad una tasa que va del 1.5%, que la ley paga esa, a máximo el 35%, persona física.
persona. Sí, una pregunta. Sí. Lo tengo. Digamos, en cuestión de ISR, lo que estoy viendo, y yo aquí preguntando a todos los que están presentes, y incluso los que están conectados, nosotros como EMAC, a nivel asociación, hablando del ISR, tenemos una estrategia de que cada afiliación, cada factura que se emite por parte de nosotros, el ISR es 100% deducible. Entonces, se puede generar una estrategia, digamos, lo que ofrecemos, y el contador nos dijo, digamos, esta empresa debe 22,000 pesos de ISR. O sea, sí o sí tienes que pagarlos, ¿no? Por decirlo así. Entonces, lo que hacemos es, bueno, lo que podemos hacer es, hay una estrategia de esos 22,950, en lugar de que tienen que pagarlos, se les puede hacer una factura por parte de EMAC, deduces esos 22,950 pesos y prácticamente tenemos que ponernos a trabajar a la empresa. Entonces, esa cuota se puede hacer como ventas directas. Ahora, ¿qué tanto le puede beneficiar? Digamos, ok, bueno, de esos 22 en un año, lo que es válido la afiliación, podemos conectarte con ciertos negocios. Eso equivale a que podamos generar ventas desde 250,000 pesos hasta 4 millones de pesos, digo que se ha tocado a ciertos afiliados. Entonces, a una empresa, y les podemos hacer devolución de todas formas, de esos 22, fácil el 50% les podemos regresar. Entonces, ¿qué tanto afecta en cuestión de números, aunque sea factura, si le emitimos una factura de 22,000? Se les puede regresar como alrededor de 10,000 pesos. Esos 10,000 pesos, ¿cómo entra? ¿Cómo los puede deducir? ¿Y cómo les beneficia esta estrategia que estamos generando? Sería cuestión igual de revisar la estrategia porque estos 22,000 nacen de una utilidad de 76,500. El ISR a pagar son los 22,900. Entonces, más bien sería plantearnos de decir, ¿sabes qué? Pues obviamente yo también les voy a decir, no pagues, al contrario, yo como contadora siempre les voy a decir, tienes que pagar. Hay que acostumbrarnos a pagar, pero también bajo una planificación. No nada más que el contador llegue y dice, oye, ¿sabes qué? Antes en las anuales era, pues tienes que pagar 300,000, 500,000. Dices, pues ¿cómo? Si ya estamos en marzo, ahorita en marzo, imagínate, yo les digo, tienes que pagar 300,000, 500,000 pesos del año pasado. ¿Y cómo le podemos hacer, contadora? Pues ya no podemos hacer nada. Por eso les digo, hay que tener estos números claros. Entonces, si yo tengo esta claridad, a nosotros las hacemos precios a los contribuyentes, a nuestros clientes. ¿Qué quiere decir? Que cada cierto tiempo nos juntamos y hacemos una presentación y te digo, a ver, si ahorita fuera tu declaración anual, estos son tus números. Entonces, ahí nos permite planear lo que comenta Joseph. Entonces, ¿sabes qué? Pues tienes que pagar 23,000 pesos. ¿De dónde se originan? De una utilidad de 76,500. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Sabes qué? En MAC, como por la parte comercial, te puede facturar para que tú puedas deducir estos impuestos. Entonces, aquí baja. A lo mejor no van a bajar los 23,000 pesos que tenías que pagar, pero si dices, ¿sabes qué? Que me facture 30,000 pesos y le bajo 10,000 pesos aquí. Entonces, aquí ya en lugar de pagar 23,000, voy a pagar 13,000 y ya obtuve un beneficio, porque MAC me va a contactar con ciertos empresarios que me van a originar más ingreso y a lo mejor pues puedo obtener una bonificación en X cosas. Pero para poder tomar esas decisiones, tenemos que tener estos números claros y hacerlos dentro del mes. Porque si ya ahorita estamos en febrero y les estamos pasando los impuestos de enero, ahorita ya no podemos hacer nada. Tiene que ser dentro del mismo ejercicio, dentro del mismo mes, que para el caso de la mayoría, pues implica flujo efectivo, se le llama. Sí. Una consulta. Mira, yo, por ejemplo, estoy participando en una licitación por más o menos como 1,5 más o menos. Sin embargo, es para repartir. Para poder participar, necesito tener mi documentación dado de alta como una persona moral. Aparte del proceso administrativo que tengo que hacer, que es un poco goloso. Acta constitutiva, notario, acta presidente, todo esto lleva tiempo. Platicando con un asesor que me decía, sabes que no te preocupes, yo te presto esa empresa, preséntala y cumples con el requisito
pero ahí cómo entra el pago de impuestos. Pues, por ejemplo, ahí dependiendo del acuerdo al que llegue, a lo mejor por la inmediatez, yo sí recomendaría, ¿sabes qué? Si constituye tu empresa para que tú puedas estar en el padrón de proveedores del gobierno del Estado, de gobierno de la autoridad que sea, o ahorita por la emergencia, pues a lo mejor que él te facture, como si fuera, ahí hay que jugar también con los conceptos, porque ahorita derivado de la eliminación de la subcontratación, la autoridad no permite subcontratar el mismo producto o servicio al cual tú te dedicas. Entonces habría que jugar un poquito analizando, ya sería la cuestión de sentarnos y revisar bien el acta constitutiva de la persona que va a registrar, pero ahí pues, la idea sería que te factures a él y que le facture al gobierno, como triangular nada más, que sea una empresa puente, pero sí hay que revisar muy bien y hay que jugar mucho con los conceptos, porque no es como que antes yo fabrico, lo que comentabas ahorita, es fabricación de contenedores de agua. Sistemas. Entonces, si él vende cisternas, si él dice que fabrica y vende y se da de alta con ese giro, pues no te puedes subcontratar a ti para fabricar y vender. A lo mejor tú le puedes facturar el material para que él pueda elaborar ese proceso, pero no puedes subcontratar sin ese material. Pero sí podrían manejar. Y tú le facturas, no sé, si es 1,5 millones, a lo mejor tú le facturas 1,300,000 o el material se compra directamente y solamente le facturas una parte. Sería cuestión de armar una planeación, una buena estrategia, pero se puede hacer por la emergencia. Yo recomiendo cuanto antes vamos a la empresa. Hay algunas notarías que lo hacen muy rápido, hasta en 15 días tienen. Ahorita el tema de los bancos. Tengo 2 meses, casi 3 meses. ¿Sí? Por concluir, el registro en Hacienda tarda por lo menos 1,5 meses. Sí, ahí es que luego también dependemos mucho de las autoridades. Por ejemplo, nosotros trabajamos con una notaría que pues como ya los conocemos, hay veces que nos dan velocidad, no quiero prometer porque luego también nos dan las sorpresas, pero trabajamos muy bien, ya conocemos a la abogada, nos ayuda, nosotros revisamos el acta, agendamos la cita y, por ejemplo, pues ahí también buscamos estrategias para que sea más rápido. Por ejemplo, un tip, en Celaya muchas veces hay mucha disponibilidad. El contribuyente siempre quiere estar en Querétaro, pero si te vas a Celaya, ahí hay disponibilidad, entonces es más rápido. También. Entonces, Celaya, San Juan. Ahí está chido. ¿Saben? Las necesidades que tiene vamos a buscar siempre. Claro, sí, sí. Sí, sería tu factura, como estamos ahorita, es que compre directamente cierta parte de material, para que no sea como no sea tan evidente de que es una empresa diferente nada más. Y ya a lo mejor se factura por acá la mano de obra y la parte de la utilidad, de financiamiento y demás. Gracias. Sí, con gusto. Adelante. Mira, bueno, para mí es un comentario también de la parte financiera. Yo soy evaluador de maquinaria y equipo, y evaluador de empresas. Entonces, esta parte de gastos que tienes ahí, total de gasto, la depreciación es reducida. Claro. Y con eso le bajas precisamente a esa utilidad que estás teniendo como empresa. Y entonces es muy importante, o muy interesante, como estrategia financiera, que evalúen o reevalúen su maquinaria y equipo. Sucede que muchas empresas, después de cumplir 5 o 6 años, pues ya su equipo ya se amortizó. Sí. Y entonces dicen, bueno, ya está en cero, ya no tengo quien me lo revalúe, y entonces lo sigo declarando en cero, porque no hay quien me diga el nuevo valor. Es la función que yo tengo como empresa, darle el nuevo valor a los empresarios para que su equipo vuelva a ser reducido. Hacienda te permite que lo puedas revaluar y deducir. Y eso te ahorra en lugar de responsabilidades de 76,000 pesos. Le declaras la depreciación y puedes bajar tu utilidad a, bueno, no sé, 50,000 pesos. Claro. Y es como estrategia financiera para que lo ofrezca un servicio. Sí, gracias. Sí, la verdad es que es un punto importante y ahorita ha sido un tema de momento que el empresario quiere adquirir maquinaria, porque antes se conocía, tenemos que entender que son dos contables, no son dos contabilidades, es la parte contable y la parte fiscal. Y son números diferentes. Nosotros como contadores, la contable tenemos la fiscal, que llevamos sinceramente más la fiscal, y en la declaración anual se junta y hay una conciliación contable fiscal. Entonces, fiscalmente, si tú quieres adquirir una maquinaria,
la autoridad te dice, como es una maquinaria, aumente el activo de tu empresa, entonces me tienes que pagar impuestos sobre eso. Anteriormente, en 2018, existía lo que era la deducción acelerada o la deducción inmediata. Eso era un incentivo al empresario a decir, ¿sabes qué? Pues compro maquinaria, tengo una utilidad de $1,000,000, ¿sabes qué? Voy a comprar una maquinaria que cuesta, no sé, 800,000 pesos, pero yo puedo deducirla al 85% de manera inmediata. ¿Qué es lo que pasa? La autoridad elimina ese beneficio y te dice ahorita, si tú quieres adquirir una maquinaria, la vas a depreciar en 10 años. Entonces, si tú pagas $1,000,000 de pesos ahorita, solamente vas a poder mandar al gasto el 10%. Entonces, ¿eso qué origina? Pues un pago de impuestos enorme. Imagínate, ya pagaste la maquinaria y ahora sobre 900,000 pesos paga el 30%, 300,000. Pues ¿de dónde? Si ni siquiera ya te lo gastaste, o sea, no es una utilidad real, ya lo gastaste, ya lo invertiste en la maquinaria. Entonces, es un muy buen punto que comentas, porque al final del día, el hacer esa revaluación de activos nos permite depreciar y también buscar otras estrategias que no sé si lo maneje también, como la parte de los arrendamientos puros de maquinaria. Para adquirir maquinaria. Pero además, cuando tú revalúas, Hacienda ahorita en el Código Fiscal dice que no pagas impuestos sobre esa revaluación. O sea, después con un equipo nuevo sí pagas el impuesto que sí comenta, pero en una revaluación ya no pagas impuestos. Lo mandas a una cuenta que se llama precisamente de evaluación. Revaluación de activos. Y esa cuenta no paga impuestos. Sí, eso es muy interesante porque al final del día le estás dando el valor de mercado que tiene ahorita tus activos, porque fiscalmente y contablemente ya no valen nada. De hecho, muchas veces decían, un coche se deprecia en 4 años, pero en 4 años un coche pues no pierde su valor de valor de mercado. Entonces, de repente, ¿qué pasaba hace algunos años? Decían, ¿sabes qué? Pues el valor fiscal de mi automóvil, pues ya es de $1 y lo facturaban en $1. Y pues la autoridad dice, bueno, o sea, pues tampoco a veces, ¿no? O sea, sí no vale lo mismo, pero tiene un valor de mercado. Entonces ya te prohíben venderlo en $1 y ahora te exigen que sea a valor mercado. Entonces hay que tener mucho cuidado y es un tema súper interesante. Igual nos sentamos, lo platicamos y si nos lo permiten, pues podemos dar esos tips ya analizando bien esta parte. Dentro de, ya que nosotros tenemos nuestro estado de resultado, tenemos que tener proyecciones financieras. ¿Se acuerdan de las metas que dijimos que íbamos a tener? Pues si mi meta fue en 3 meses, en un año, duplicar mis ventas, y aquí es donde platicaba que no siempre nuestras metas deben de ser en ventas. Porque si yo digo, a ver, yo ahorita en mi ejercicio anterior tenía una utilidad de 76,500 pesos. Y quiero, al momento que yo digo, quiero duplicar mis ventas, pues me imagino que mi utilidad se va a duplicar, ¿cierto? Si duplico las ventas, mi utilidad se duplica. Entonces digo, ¿sabes qué? Mi meta es vender 900,000. Tengo que tener estos números para proyectar. Esta es una empresa que se dedica a comercializar. Entonces, si yo vendo 900,000 pesos, mi costo de ventas, pues obviamente lo que a mí me cuesta la mercancía, pues va a incrementar porque voy a comprar más volumen. Entonces, se incrementa esta parte del costo de ventas. Mis gastos generales, pues al final del día, renta, agua, luz, es lo mismo, porque es la misma bodega en la que yo estoy trabajando. Ya pago esos costos fijos. La parte de la nómina, pues obviamente si voy a vender el doble, pues tengo que contratar a más personal para que venda. Entonces aquí estoy considerando que se contrata más personal, pago de INSS y Fonavit, obviamente, pues se incrementa. ¿Qué es lo que pasa? Mis gastos no fueron el doble que yo tenía presupuestado. ¿Por qué? Porque estoy haciendo uso de lo que ya tenía, que son mis costos fijos, que esos no cambian. Entonces, es muy importante tener estas proyecciones financieras porque no el venderlo doble significa que vas a tener el doble de utilidad. Aquí el doble de utilidad serían 153,000 pesos. Y ya con esto, mi utilidad son 227,250. Entonces, no siempre el doble de ventas va a ser el doble de nuestra utilidad. De aquí la importancia de establecer metas, pero no solamente decir, ay, sí voy a vender, no, plasmarlo en números y hacerlo así. Esta es una proyección financiera. Sí, digo, está casi el triple, ¿no? Exactamente. ISR. Aquí se nos va el triple, obviamente, pero estos son números administrativos que nos va a permitir tomar decisiones. Pero si yo no tengo esto, ¿cómo voy a saber que ocupo generar un gasto para disminuir mi carga fiscal? Si yo no lo tengo, no lo sé. Entonces, si ya yo conozco, si yo llevo estos números como mi empresa, entonces me va a permitir tomar decisiones, adquirir estrategias
financieras, estrategias fiscales que me van a disminuir mi carga fiscal. Pero es la importancia de, yo lo que quiero ahorita es hacer conciencia de que como empresarios, como dueños de negocio, esta es parte de nuestra información que debemos de llevar mes con mes. Y ya al contador le toca la otra parte de determinar impuestos y obviamente el acompañamiento para la toma de decisiones en las estrategias fiscales y estrategias financieras para optimizar estos pagos, pero tenemos que llevarlo nosotros como dueños de negocio. ¿Cuáles son los beneficios de llevar estos reportes financieros? Pues obviamente se reduce el estrés financiero. Si yo planifico, si yo conozco mis números, cuándo me van a pagar, cuánto tengo que pagar, qué gastos, qué proveedores, qué ingresos, qué proyectos tengo en puerta, me va a disminuir mi estrés financiero, tengo un mayor control, mejora la toma de decisiones, que es de lo que hablamos ahorita, y alcance de metas financieras. Uno de los tips súper importantes que siempre les platico y les digo a mis clientes es separa tus cuentas del negocio, tus finanzas del negocio de tus finanzas personales. Tenemos que entender que el negocio, es una entidad y mis gastos personales son otra. Entonces tenemos que separarnos, no hay que mezclar. Muchas veces los clientes dentro de la cuenta de la empresa pagan la hipoteca, pagan la colegiatura de los hijos, pagan el súper de la casa. Y la verdad es que dicen, es que el negocio no funciona, chido. No, es que no, el gobierno, la gente, le digo, pero ¿cómo va a funcionar? Pues si te estás acabando tú el negocio, no es que no funcione, más bien no tenemos un control financiero, no tenemos esa parte. Entonces siempre les digo, separa tus cuentas, el negocio es independiente, llevas una cuenta fiscal exclusiva para el negocio. De ahí, ¿cómo vas a generarte un ingreso tú como persona física? Pagándote un sueldo. Si eres persona física, asígnate un sueldo, obviamente pues no es como tal un sueldo, sino que va a ser un retiro de utilidad, pero eso te va a permitir tener dinero en tu cuenta personal para el pago de tus gastos personales. Y ya si al final del mes sobró utilidad, te quedó, pues ya tú decides si retiras también o si capitalizas el negocio. Pero es muy importante, igual en personas morales, los socios pues al final del día trabajan para la empresa y normalmente pues siempre la utilidad fiscal es bien chiquita y el socio nunca se pagó. Tenemos que acostumbrarnos a que el socio se tiene que pagar. Hay diferentes esquemas en los cuales el socio puede cobrar de su empresa. Entonces hay que aprender cuáles son esas estrategias e implementarlas en nuestros negocios. Hasta facturas también. Sí, claro, o sea, tú le puedes cobrar por honorarios a consejo, le puedes prestar servicios. Si yo soy quien trabajo, pues voy a cobrarle una comisión por las ventas que estoy generando. Si yo subo contenido en redes sociales y me publico, doy cursos de conferencias, yo le cobro a mi empresa. ¿Sabes qué? Yo fui a dar una conferencia más, Procad, págame una comisión. Entonces hay que aprender a cómo cobrar, porque al final del día, luego andamos haciendo ahí esquemas medio raros y al final del día sale peor. Entonces es mejor aprender a cómo podemos hacer las cosas de manera correcta y pues bien hechas. Es muy importante la estructura y el equipo. Siempre hay que asesorarnos con expertos. Nosotros somos empresarios. Al final del día, tú eres bueno en lo que haces, por eso tu negocio es exitoso. Pero tienes que aliarte siempre de los mejores. Entonces, siempre ten dentro de tu equipo interno a tu abogado, a tu contador, a tu fiscalista, a los gestores que te van a ayudar. Es importante el registro de marca. Hay negocios que han tenido que cerrar, negocios exitosos. ¿Por qué? Porque la marca que están utilizando ya estaba registrada. Entonces hay que registrar nuestra marca. Es muy importante tener contratos con clientes, proveedores, trabajadores. Eso es parte de ahorita ya con todo lo que está sacando la autoridad de darle materialidad a tus operaciones, pues el contrato es una parte fundamental. Entonces hay que tener contratos y pues siempre estar invirtiendo en nosotros, capacitándonos, desarrollándonos para realmente darle ese crecimiento que requiere nuestra empresa. Otro de los pilares es ahorro e inversión. Al final del día nosotros como dueños de negocio tenemos que tener ese respaldo financiero. Y yo creo que la pandemia nos dejó grandes enseñanzas, que tenemos que tener ese fondo de reserva. Muchos autores lo manejan como fondo de emergencia. A mí no me gusta la palabra emergencia porque estamos atrayendo que algo no previsto puede pasar. Y si yo tengo un fondo para emergencia, pues es porque estoy listo para la emergencia que va a suceder. Yo le cambiaría el nombre, le pondría fondo de paz, porque tengo un fondo que me da la paz y la tranquilidad que ante cualquier situación tengo cómo hacerle frente. Entonces, lo recomendable, y esto aplica tanto a negocio como a finanzas personales, es tener de 3 a 6 meses de nuestros gastos fijos.
Entonces, si no tenemos nada, pues empecemos por un mes. Es buen momento. La verdad es que en el despacho hemos implementado siempre tenemos provisionado un mes de nómina, un mes de, o sea, todos los gastos fijos, y que la nómina es el rubro más importante, lo vamos provisionando. Entonces, si un cliente no paga, porque hay veces que se juntan 1000 cosas, y yo ya tengo provisionada mi nómina. Ante cualquier situación, yo ya tengo, pues, para responderle a mi gente, mínimo un mes. Lo ideal es que sería de 3 a 6 meses, pero si no tenemos nada, pues empecemos por un mes. Es importante, pues, tener la cobertura de seguro del negocio. La verdad es que los seguros son muy económicos. Hay veces que decimos, quiero asegurar mi casa, mi empresa, en la parte de activos, y pensamos que es como muy caro, y la realidad es que cuando yo coticé me sorprendí que hay planes muy accesibles. Entonces vale la pena acercarse con su gestor de seguros de confianza para que les cotice, y bueno, ya ustedes lo considerarán dentro de su presupuesto en qué momento contratarle, pero vale totalmente la pena. Seguro de automóviles y de equipo. Y el ahorro para capitalización del negocio. Normalmente cuando nosotros tenemos utilidad, ¿qué es lo primero que hacemos? Pues retiramos, ¿no? Y vámonos de vacaciones, viaje, vamos a comprar un coche nuevo. Entonces es importante ahorrar para capitalizar nuestro negocio. Esta utilidad yo siempre voy a ahorrar 10%, fondo de reserva. Y después, ya que tenga ese mismo 10% lo voy a mandar, pero para capitalizar el negocio. El día de mañana hay una buena oportunidad en un terreno, de comprar una bodega, y si yo tengo este ahorro, me va a permitir, pues, tener más opciones a esas oportunidades que muchas veces se presentan, y por falta de capital o liquidez, muchas veces no aprovechamos. Ahora, ¿sabes qué, Chio? Pues ya tengo mi ahorro, pero ¿en dónde lo puedo invertir? O sea, ¿en dónde lo pongo? Porque sabemos que sí o sí, en el banco estamos perdiendo por el tema de inflación. Entonces, ahorita la verdad es que hay muchas opciones de bajo riesgo, porque siempre que hablamos de inversión, pues estamos hablando de que hay un riesgo. Nos vamos a ir, para disminuir ese riesgo, pues tenemos lo que son CETES directo. CETES ustedes pueden invertir como personas o como empresas también. El día de hoy existen muchas SOFIPOS, que son sociedades financieras populares, reguladas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que nos dan rendimientos atractivos. Aquí está no con el 15%, eso ya fue, ya se acabó. Ahorita no está el 12.5%, tenemos stories, supertasas. Estas SOFIPOS pueden darlas de alta como empresa también, y ese fondito que ustedes están creando, obviamente por ese fondo, por ese retiro que yo hago y lo mando a un ahorro, vamos a pagar impuestos. Pero vale totalmente la pena pagar ese impuesto, porque lo que yo puedo aspirar creando ese ahorro, después lo puedo reinvertir y generar un saldo a favor en mi empresa. Entonces, esta, por ejemplo, Supertasas tiene cuenta empresarial. Ustedes pueden darla de alta como empresa. Si es persona física, pues cualquiera de estas SOFIPOS tiene para aperturarse como persona física. Están reguladas por la Comisión Nacional. Cuentan con un seguro pro SOFIPO. Estas de aquí, hasta 25,000 UDIs, que es aproximadamente 200,000 pesos por SOFIPO. Y tienen intereses exentos de ISR, así que pues hay muchos beneficios. ¿Esto con qué objetivo o cómo nace? Pues para incentivar el ahorro, tanto en la persona física como en las empresas. Y pues ya hablando de la parte de planificación fiscal, pues los conceptos básicos, ¿no? Tenemos que identificar cuál es mi régimen fiscal, qué puedo deducir según mi actividad. Eso es bien importante. Siempre nos preguntan, oye, contadora, ¿pero qué es deducible? Entonces, ¿qué dice la ley? Lo que es estrictamente indispensable para el desarrollo de tu actividad. Entonces, de ahí partimos. ¿A qué te dedicas? Ah, bueno, puedes deducir esto. El consumo en restaurantes, por ejemplo, es un tema que siempre ha sido muy sonado, ¿no? Que solamente fuera de tu domicilio fiscal y cumplir 50 kilómetros, la faja de 50 kilómetros. Pero hay veces que nos decían antes los jefes, oye, pero es que yo voy a invitar a comer al de compras, al gerente, ¿eso lo puedo facturar? Pues la respuesta siempre era, pues es que sí es deducible, pero solo el 12.5%. Entonces, la verdad, también a nosotros nos gusta siempre estar viendo qué opciones les podemos dar para poder hacer deducibles esos gastos. Entonces, por ahí encontramos... gastos, o sea, ¿qué otros gastos se les... Es directo para todos? Para todos, pues todo lo que tiene que ver, siempre y cuando le demos una justificación de acuerdo a tu actividad, se puede deducir. La verdad es que nosotros ya no es así como que, no, esto no. Mejor buscamos el cómo sí, y yo te voy a dar, y te voy a dar las opciones. Si al final del día vemos que
que lo podemos meter, pero es de alto riesgo para la empresa, pues te lo decimos, no lo podemos considerar, pero nosotros observamos que esto y esto y esto pues, podría complicarse. Pero nos gusta buscar el cómo sí poder hacerlo, no el decir esto no, esto no, esto no, sino a ver esto, a ver cómo sí lo podríamos hacer, a ver, dame más contexto de la operación. Adquisición de activos, como les comentaba ahorita, hay que asesorarnos antes de adquirirlo. Existen diferentes opciones ahorita, el arrendamiento puro, arrendamiento financiero, la compra directa, por ejemplo, en equipo de transporte, existe cuando son camionetas pick-up. Nos acaba de llegar una clienta de Chiapas, es una constructora, y vimos que está pagando un arrendamiento puro por un equipo de transporte que es una camioneta pick-up. Entonces, pues nada más nos volteamos a ver entre nosotros, dijimos, no se asesoró. ¿Por qué? Porque una camioneta pick-up no tiene tope de deducibilidad. Entonces, ahí no te conviene sacar un arrendamiento puro, porque el costo financiero se eleva. ¿Qué te conviene? Sacar un crédito tradicional, dando el mínimo de enganche a 4 años. ¿Por qué a 4 años? Porque 4 años se deprecia. Entonces, lo que tú estás pagando se va a ir directamente al gasto. Eso es importante, asesorarnos antes de adquirir un activo, el uso correcto de créditos y financiamientos, y pues siempre tener nuestro capital humano, nuestros trabajadores, cumpliendo con todas las normatividades. El día de hoy existen muchos lineamientos que tenemos que cumplir, que si la NOM 035, que si el contrato, que si todo lo que está saliendo ahorita en temas de reforma laboral. Entonces, es importante tener el conocimiento y estar al día. Perdón, una pregunta muy concreta. Sí. ¿Sugieres, en lugar del arrendamiento puro, sacar el crédito con la agencia? ¿Sí te entendí? Sí, depende del activo. El caso que comenté es una camioneta pick-up. Sí, yo quiero una camioneta. Sí, definitivamente. Cuando son pick-up se recomienda un crédito tradicional, dando el mínimo de enganche, un crédito a 4 años. Y el costo financiero va a ser mucho menor que un arrendamiento puro. Y pues la importancia de elegir una correcta afinación fiscal. Recordemos que ahorita la autoridad, ya hay una comunicación entre las autoridades, el IMSS ya se comunica con finanzas, con el SAT, entonces pues es importante estar alineados en nuestras actividades, en nuestro objeto social, en mi domicilio fiscal. Si yo estoy como no localizado en alguna de las instituciones, me pueden cancelar mis sellos para facturar. Entonces es muy importante que estemos al día con todas estas instituciones. Por ejemplo, Fonacot es algo muy sonado el año pasado, siempre ha existido, pero no se le daba la importancia que la autoridad lo pide. Entonces, el año pasado estaban exigiendo el alta ante el Fonacot, y si no, estaban multando. Entonces, todo el mundo se tuvo que dar de alta ante el Fonacot. Si alguno tiene el REPSE, para poder tramitar REPSE es obligatorio, pues, cumplir con todo esto, estar al día con todos los pagos, si no, nos pueden cancelar el REPSE. Entonces, una buena planeación fiscal es igual a un menor pago de impuestos. Si nosotros tenemos esa planeación, esa asesoría, por consecuencia, vamos a disminuir nuestra carga fiscal. Y pues bueno, ya llegamos al final de esta información, y me gusta cerrar con esta frase. El éxito financiero de tu empresa no depende solo de cuánto ganas, sino de cómo administras y potencias esos recursos. El control de tus finanzas es el control de tu futuro empresarial. Así que por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No sé si tengan alguna otra duda, creo que estuvimos resolviendo. Pues ahorita, antes de finalizar la sesión virtual y con los que están aquí presentes, pues, agradecerle a Rocío Corona por esta. Deja poner tu información en pantalla. Ahí están conectados a su información. Nada más para cerrar la sesión, evidentemente nosotros como EMAC también detectamos la gran oportunidad de cada uno de los ponentes, que le vemos algo tan viable. Eso se le podemos decir a todos. Ese tipo de cuestiones financieras, sí acérquense a ellos, porque los pueden ir guiando de manera óptima. Y de ahí las ventas indirectas es, por ejemplo, con quienes pueden utilizar sus estrategias. Digamos, si con Inbalac, bueno, cómo pueden implementar la parte, si tienen tierras o inventarios, cómo se puede hacer junto con Inbalac, ¿no? Para que todos sepan. De ahí, después una diapositiva, bueno, temas de seguros. También tenemos afiliados para seguros de autos, seguros de casa, seguros médicos. Hay uno
que sí no sustituye a lo que sería el IMSS. Legalmente se tiene que agarrar el IMSS, ¿no? Pero son paquetes médicos que hay de 130 pesos al mes, que es por Doctor Clinic. Todo eso vale la pena, seguros, tanto lo financiero, préstamos, arrendamientos, sirve para todos ustedes. Y pues para eso está Rocío, para que puedan adquirir sus servicios, se puedan asesorar, y con eso, para que también sepas, todos los servicios como seguros ahí los tenemos, o sea, por afiliados. Entonces también hay descuentos. Antes de cerrar, comentarles ahorita que pues, todos los afiliados de EMAC tienen 15% de descuento en todas las cafeterías de Tim Hortons, todas, en todo el menú, estamos haciendo en todo el menú, y de ahí, pues, entre todos los beneficios que cada uno de ustedes como afiliados pueden dar cursos gratis, contratación de otros, asesorías gratis, cursos de seguridad en sistemas. Está también con nosotros Oscar, que bueno, trae su nueva empresa. También con mi estimado, que así le gusta que le digan al punto chino. Aquí está conectado. Todo lo que quieran ver con China, tenemos aquí opciones para que puedan exportar. Entonces, bueno, muchas gracias, Gio. Sí se quedó grabada la sesión, aunque empezamos tarde. Entonces, esto va a estar grabado. Esto va a estar en YouTube. La base de datos de los que se conectaron, se registraron, se van a compartir. Si son afiliados, a ti te lo voy a compartir para que puedas tener contacto con todos ellos. Entonces, muchas gracias. Hasta aquí queda la sesión virtual. Después la subimos a YouTube. Nos quedamos aquí nosotros en el networking. Muchas gracias a todos por estar conectados. Y bueno, hasta el próximo CCD por parte de EMAC. Que tengan un excelente día. Y muchas gracias a todos los conectados y por su aportación. Muchas gracias. Pues aquí les dejo mis datos, es la cuenta de Instagram, por ahí estamos compartiendo siempre algunos tips de reformas, todo lo que sea referente a tanto a finanzas personales como a la parte fiscal. También aquí está la página de la empresa, Protar Consultores, y mi correo electrónico, mi teléfono para cualquier duda que tengan, si les podemos apoyar en algo, pues siempre será un gusto. Muchas gracias, Rocío. Por ahí hablabas de un dashboard, Rocío. Sí, se los comparto. Te lo comparto, Joseph, y un archivo Excel. Sí, ya los contactos se pueden intercambiar tarjetas, pero de todas formas... o si me lo quieren solicitar directamente, sí, yo se los comparto. Termino de grabar porque si no, no se graba y ahorita edito. Sí. Oye, es que es todo un rollo, sí, todo ¿verdad? Esto. Pues bueno, los que son nuevos...